Para mí es un honor y un placer presentar a la doctora Diana Marcela Peña Cuellar. Es doctoranda en Derechos de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Justicia y Tutela de los Derechos Fundamentales con énfasis en Derecho Procesal. Es especialista en responsabilidad y daño resarcible, especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías del externado. Es abogada de la Universidad de la Amazonia. Actualmente funge como directora de investigaciones de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Asimismo, es integrante, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, docente de la Universidad de la Amazonia y líder del grupo de investigación FIBIDE de la Universidad de la Amazonia. Doctora Diana, bienvenida. Bueno, buenos días para todos y todas. Para mí realmente es un honor y una satisfacción encontrarme aquí en este espacio que año tras año nos invita realmente a reflexionar en diferentes escenarios del derecho procesal constitucional. Quisiera hoy resaltar en esta oportunidad a los semilleristas, a esos estudiantes que sabemos que dedican el tiempo, la pasión y la dedicación realmente a pensarse el derecho y a construir academia, aun cuando los escenarios pueden ser bastante tortuosos, frustrantes, pero créanme, es supremamente satisfactorio. Y se los digo desde realmente la reflexión y la práctica, porque hace unos años estaba ahí también sentada y me hacía mucha ilusión encontrarme y ver también a mis compañeros cómo íbamos fluyendo y hoy acompañarlos con esta ponencia que ha sido construida en el grupo de investigación de la Universidad de la Amazonia es realmente un honor y placer. Dicho esto, y extendiendo los saludos y los agradecimientos a todo el grupo de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, me adentraré a la ponencia que he decidido denominar Los neurodatos y su protección jurídica en Colombia, un análisis de alcance normativo. Para ello, mi intervención nace del siguiente problema jurídico. ¿En qué medida el marco normativo colombiano actual garantiza la adecuada protección de los neurodatos frente a los retos de la neurotecnología? En ese orden de ideas, mi intervención se va a dividir en estos 4 puntos. En el primero hablaré de la neurotecnología y los neurodatos, luego hablaré de un marco jurídico internacional, posteriormente la capacidad normativa de Colombia y unas breves conclusiones al respecto. Dicho esto, entonces quisiera en ese primer punto que les acabo de mencionar, a su vez subdividirlos en 2 puntos. En el primero de ellos, plantearé un escenario de reflexión de cara con la verdadera implicación de los neuroderechos como derechos humanos, sí o no, teniendo en cuenta el contexto jurídico en el que se han venido desarrollando. Para esto, les traje un pequeño contexto. Y cuando o data por la doctrina que la neurotecnología empezó a ser interesante para el derecho luego del proyecto que nace en Estados Unidos, en el cual se empieza a incentivar la creación y el desarrollo de neurotecnologías. Bajo ese contexto, entonces, tenemos que esas neurotecnologías a partir de este proyecto tenían o tienen 4 implicaciones y buscan 4 situaciones en particular. Razones científicas, clínicas, económicas y entre esas también el desarrollo de la investigación de la mente humana. En una conferencia con el doctor Rafael Yuste, que ha sido uno de los máximos expositores de la neurotecnología, que planteaba y hacía básicamente en sus palabras el siguiente símil. Imaginemos que el cerebro y la mente humana es como si fuera un televisor y nosotros solo conocemos un píxel de ese televisor. Con la neurotecnología, ¿qué es lo que vamos a buscar?
vamos a lograr comprender tanto el píxel, todos los millones de píxeles, y a lograr comprender qué otros píxeles podemos generar. Con esto, entonces, vamos a plantear dos cosas interesantes. Una, neurociencia, neurotecnología. La neurociencia, basándonos precisamente a una definición o un concepto que, si bien es cierto, no es definitivo, sí es así una construcción que ha traído la doctrina relacionada con qué se entiende por neurociencia. En este sentido, entonces, planteamos que estudia el cerebro, situación importante y quisiera resaltarla, su estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. A su vez, la neurotecnología que nos plantea métodos, sistemas o instrumentos que permiten conectar el cerebro humano con una máquina y que pueden influir en la actividad neuronal. En este sentido, entonces, han planteado dos doctrinantes o dos grupos de doctrina han planteado unas teorías. Y la teoría es la necesidad de crear unos neuroderechos como unos nuevos derechos humanos. Bajo esa óptica tenemos a Ienca y Rafael Yuste. Estos dos doctrinantes han sido realmente quienes han incentivado el estudio y han propuesto la creación de los neuroderechos como nuevos derechos humanos. En un inicio se plantea la reunión en el año 2017, empieza a plantearse realmente la necesidad de crear estos nuevos derechos humanos y este grupo de académicos plantean estos neuroderechos. Los denominan identidad personal, libre albedrío, privacidad mental, acceso equitativo y protección frente a algoritmos. ¿Qué ha sucedido? Y aquí creo que es supremamente valioso que nosotros comprendamos qué se entiende por neuroderecho, porque pareciera ser que nos estamos acostumbrando a simplemente denominarlos como si no tuviese, digamos, un antecedente tanto conceptual o tal vez doctrinal. Entonces, de acuerdo a Marcel Lienka, plantea que los neuroderechos fue la primera persona que estableció esa conjugación, fue Taylor en 1990. No obstante, frente a que, o toda vez que Rafael Lienka lo plantea y desde la lectura de sus escritos se puede notar que plantea como si Taylor hubiese establecido que los neuroderechos eran un tipo de derecho. Y en la realidad de las cosas, cuando se hace la lectura del texto, Taylor no plantea que es un nuevo tipo de derecho. Lo que plantea realmente es que en aquellos casos donde se hablan de lesiones cerebrales traumáticas, resalta la labor de los neuropsicólogos para poder determinar las patologías que se han sufrido durante el proceso. Entonces, pese a que se ha acuñado desde la doctrina que este fue el primer antecedente de la existencia de los neuroderechos, debemos resaltar que esa primera denominación que se utilizó fue no para establecer nuevos derechos, sino para establecer la utilidad o la operación que pueda tener un neuropsicólogo en un proceso judicial. Entonces, estos dos grupos de doctrinantes nos plantean dos definiciones o dos conceptos que son neuroderechos. Y aquí yo quisiera hacerles una invitación y me permitiré leerlos a tenor literal, y la invitación es a que reflexionemos si eso ya no lo hemos leído en otros apartados jurídicos distintos a un ambiente de la neurotecnología. Según Marcel Lienka, son principios, los neuroderechos, son principios éticos, legales, sociales y naturales de libertad o derechos relacionados con el dominio mental y cerebral de una persona. Es decir, las reglas normativas fundamentales para la protección y preservación del cerebro y la mente humana. Según Rafael Yuste, plantea lo siguiente: son los derechos que protegen la privacidad mental, todo lo que pueda ser extraído, la identidad, el uno mismo, el sí mismo. También sale con la actividad cerebral y podemos incluso potencialmente manipularlo. Esas definiciones que nos traen esos doctrinantes, si nosotros hacemos una revisión de los postulados de neuroderechos que consideran se deben crear, pese a que en el año 2017 la iniciativa es conjunta, en el devenir de su desarrollo se han dividido.
Por temas de tiempo, solamente haré una breve mención. Ustedes podrán encontrar en la columna derecha Justes y en la segunda columna a Marcelienka. Ellos acompañados pues con otro equipo de doctrina. Plantean derecho a la identidad. En Marcelienka también lo plantea, pero lo plantea como un bien a la integridad. Juste plantea el derecho a la agencia o la libertad de pensamiento, Marcelienka plantea los derechos derivados de la libertad, nos plantea la libertad cognitiva, el derecho de agencia asociado al libre albedrío, la libertad mental y la libertad de pensamiento. Juste plantea la privacidad mental, Marcelienka plantea derechos derivados de la privacidad mental, de la privacidad entendida, la privacidad mental y la neuroprivacidad. Luego nos plantean el acceso a la mejora mental y Marcelienka nos plantea unos requisitos necesarios para otros derechos. Es decir, que Marcelienka no plantea como un neuroderecho el acceso equitativo a las neurotecnologías, sino que lo plantea que debe servir para que se materialicen otro tipo de derechos. Con esto entonces debemos preguntarnos, ¿qué son los neuroderechos? Y de la lectura tanto de esos conceptos que nos ha traído la doctrina como de los postulados que plantean, es donde en el grupo de investigación hemos planteado que no es necesario la creación de unos nuevos derechos humanos denominados neuroderechos y que realmente los neuroderechos son una intersección entre el derecho y la neurociencia. Es una de esas tantas intersecciones que existe entre el derecho y la neurociencia. ¿Por qué? Porque es muy distinto constituir derechos a comprender que el derecho se relaciona con otras áreas del saber. E incluso Alexa Fariano nos plantea, es una escritora italiana, que existen diferentes tipos de intersecciones entre la neurociencia y el derecho. Y por ello, no a todo debemos considerarlo como si fuera un nuevo derecho, sino es más bien que se debe hacer a partir de esa interpretación evolutiva de los derechos humanos, una verdadera interpretación de esos derechos para hacerlos extensivos y con eso garantizar esos desafíos y todos esos riesgos que aquí hemos hablado. Si quisiesen consultar el escrito en este código QR, eso es un artículo que publicamos, ustedes pueden encontrar los planteamientos y las razones y los argumentos jurídicos que sustentan la teoría o la teoría que junto de la corriente que está tomando hoy, quienes consideramos que no es necesario construir o constituir nuevos derechos humanos. Dicho esto, ya en ese segundo punto, de ese primer punto que ha planteado, quisiese indicar esa aplicación de la neurotecnología frente a los datos mentales. Entonces, aquí para ir recogiendo un poco de la exposición. ¿Qué tenemos? Primero, existe una intersección entre derecho y la neurociencia y recuerden ustedes todos esos riesgos que ya hemos venido charlando en el transcurso del evento. Y con eso entonces los derechos humanos deben reinterpretarse o interpretarse de manera progresiva y extensiva para con eso considerar la protección del ser humano ante la neurotecnología. Entonces, nosotros podemos encontrar, digamos, como tres fases, tres niveles si quisiesen verlo. Encontramos el beneficioso de la neurotecnología, donde nos permite mejoras, ¿cierto? Nos permiten, ayer nos hablaban precisamente de superar el Alzheimer y cualquier otro tipo de enfermedad mental. Tenemos un punto intermedio que nos lleva como una herramienta de entretenimiento. También la neurotecnología puede ser, lo encontramos ya, que diferentes empresas han venido innovando alrededor del asunto y se ha convertido para muchos en un escenario simplemente de entretenimiento. Y tenemos uno que es un poco más dañino y donde tenemos más exposición, como por ejemplo, y aprovechando que ayer uno de mis colegas planteó el tema, el neuromarketing. Dentro de esto encontramos uno de los riesgos más trascendentales, que es el hackeo cerebral. Allí, ustedes en esa gráfica o en esa imagen que les traigo, encuentran que el hackeo mental o cerebral
solo está en la cúspide, que es lo que nosotros, digamos que venimos llamándolo de esa manera, o se ha venido llamando, y tenemos de qué se respalda o de qué se basa. Decisiones manipuladas, podemos tener coerción y control, vulnerabilidad de los neurodatos y una autonomía, pues que se puede lesionar. Y acá nos debemos preguntar, entonces, ¿qué son los neurodatos? Partiendo, de acuerdo a Bastidas, nos establece un concepto del neurodato como, o ese dato cerebral, como toda información captada, ya sea directa o indirectamente. Este quisiera resaltarlo a través de un patrón de actividad neuronal utilizando neurotecnologías invasivas o no invasivas. Entonces recuerden que existen diferentes tipos de neurotecnologías, unas que son más invasivas y otras que son menos invasivas. Entonces, en conclusión, tenemos toda información captada, ya sea directa o indirectamente, a través o en virtud del patrón de la actividad cerebral. Básicamente, imaginémonos esto. Tenemos la capacidad de intervención a través de qué? De la neurotecnología. Tenemos una actividad cerebral, que es la que vamos a poder recopilar. ¿Y qué vamos a recopilar? El neurodato. Y ahí tenemos las amenazas a la privacidad mental. En ese orden de ideas, ¿qué ha sucedido y qué se ha planteado frente a la regulación de de esa intersección entre la neurotecnología y el derecho? He traído algunos ítems de la regulación, específicamente la UNESCO, tenemos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Organización de Cooperación Económica y del Desarrollo, unas recomendaciones donde resaltaré dos principios que son rectores, el 7 y el 9. El 7 nos plantea salvaguardar los datos personales y en el noveno nos plantea la importancia de anticiparnos ante estos riesgos de la neurotecnología. Y tenemos el Comité Jurídico Interamericano, nos trae 4 principios que se aprueba este proyecto para establecer esa regulación entre la neurociencia o los llamados neuroderechos con el derecho. En el primero, entonces, tenemos la identidad de autonomía y la privacidad, genera la totalidad de actividades mentales y cognitivas del ser humano, el principio 3, y en este quisiera hacer alusión y recabarlo puntualmente, se tratan de datos personales sensibles. Esto es si bien es cierto, hace parte del derecho blando, podemos hablar que, por ejemplo, en Chile, cuando se hizo, seguramente el caso que todos ustedes conocen, se establece la decisión del tribunal chileno, una de las discusiones más grandes que se dio o que se ha venido dando es ¿y qué tipo de datos se trata? ¿Es un dato personal? ¿Es un dato sensible? ¿O es un dato privado? ¿O es un dato semiprivado? Entonces, acá el comité ya nos plantea, es un dato sensible. Y ya aquí, adentrándonos en ese punto de la capacidad jurídica del sistema colombiano. Entonces, ¿qué debemos empezar indicando? Nosotros tenemos la Constitución del 91, artículo 15, 14, 16, donde nos habla de la intimidad, el derecho al buen nombre, la libertad de expresión y demás. Y tenemos la ley estatutaria 1581, donde nos plantea en el artículo 3, primero, datos personales como cualquier información que esté asociada a una persona natural identificada o identificable. Y nos plantea, segundo concepto, tratamiento, cualquier operación de recolección, almacenamiento, uso o circulación. Entonces, si nosotros revisamos la ley 1581, podemos encontrar que tiene 4 principios a su vez. ¿Recuerdan los principios de los que estaba mencionándoles en un momento cuando hablábamos tanto del Comité Interamericano como de las otras recomendaciones que se habían hecho por otros organismos internacionales? Si nosotros hacemos ese análisis y hacemos el análisis de la normatividad proferida por Colombia en virtud de la ley 1581, podemos encontrar que tenemos la capacidad jurídica de salvaguardar nuestros datos mentales.
¿Por qué? Porque cumple la ley los mismos principios. Noten ustedes, tenemos el principio de la confidencialidad, tenemos el principio de la seguridad, tenemos el principio del acceso restringido y tenemos el principio de la libertad. Todos ellos son asociados a la protección de los datos en Colombia. Y situación relevante. Nosotros, o la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer entonces es, ya bajo nuestra interpretación y nuestra propuesta es que se pueden proteger los datos mentales en Colombia. Respuesta, sí, ley 1581. La siguiente es, ¿qué tratamiento, qué tipo de datos se trata? Para nosotros, el dato es un dato sensible. ¿Por qué es un dato sensible? Cuando nosotros hacemos el análisis, ya acabo de darme cuenta, doctora Daniela, que es bueno no voltear a verla. ¿Cierto, doctor Pablo? Fuimos víctimas de eso. El, si nosotros hacemos una revisión de la ley 1581, cuando nos denomina qué es el dato sensible, nos establece, entendido como aquellos que afectan la intimidad o del titular o un uso indebido genera discriminación, ya sea porque permita determinar sus posiciones políticas, religiosas y demás. Ustedes pueden hacer una lectura del artículo y ahí van a encontrar que la ley trae, digamos como manera de ejemplo, cuando puede haber un uso indebido. Yo quisiese resaltar el de que afecta la intimidad. ¿Por qué? Cuando nosotros revisamos la sentencia de 1997, 552 de la Corte Constitucional, la quise traer a tenor literal para no fallarles en una coma, nos plantea el núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad como el derecho a no ser forzado a escuchar o a ver lo que no se desea escuchar o ver, así como un derecho a no ser escuchado o visto cuando no se desea ser escuchado o visto. Así lo establece la Corte Constitucional Colombiana, el derecho a la intimidad. Bajo esa óptica, entonces, ¿será que conozcan nuestros datos mentales hace parte de nuestra intimidad? Respuesta, sí. Imagínense que yo empiece a recolectar los datos mentales de todos los que están acá. De pronto unos estarán pensando qué tal el clima, otros estarán pensando qué tal el almuerzo, otros estarán pensando en el concurso y así sucesivamente y otros en otras cosas. Pero sí, todo puede pasar. Entonces, ¿será que con eso no estaríamos viviendo o estaríamos encontrando lo verdaderamente íntimo del ser humano? Y por eso es que en Colombia podemos proteger los datos mentales como un dato sensible. Y ojo, esto no significa que no necesitemos actualizar o adaptar nuestro derecho. La respuesta es claro, pero yo creo que la respuesta no siempre es una norma, porque en últimas tenemos nuestra norma, a diferencia de varios países, nuestra norma es supremamente abierta y flexible y nos va a permitir protegerlo bajo estos argumentos, o seguramente otros que se irán agregando. Y una segunda protección frente a el Estatuto del Consumidor. La ley 1480 del año 2011 nos plantea el Estatuto del Consumidor en Colombia. Entonces ya nosotros dijimos cómo nos podemos proteger frente a la invasión de la neurotecnología y a la recolección indebida de los datos mentales y demás. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la ley 1581, si habláramos aquí mecanismos procesales o acciones constitucionales en Colombia, pues hablaríamos habeas data y demás vía acción de tutela y protección de datos mentales. Esa, digamos que sería una vía procesal adecuada. Una segunda vía sería lo relacionado con el Estatuto del Consumidor. ¿Por qué? El artículo 312 nos plantea en el Estatuto del Consumidor tres puntos, bueno, en ese artículo nos plantea tres puntos particulares que quise traer a colación. Ustedes podrán encontrar otros agregados, pero traigo estos por cuestiones de tiempo. Entonces, tenemos en el primero el derecho a la seguridad y a la indemnidad. Entonces, ¿a qué derecho tenemos los consumidores? A que los productos no nos causen daño. En ese orden de ideas, si un producto, como por ejemplo un dispositivo
puede generarnos una manipulación, un control o una coerción que debemos, ¿cómo podemos protegernos? A través de una acción del consumidor. Dos, el de obtener información completa, veraz y transparente. Este para mí es el factor primordial en el derecho del consumidor de cara con la neurotecnología, aunque en general también lo es, pero este es un factor trascendental. Este deber y este derecho que se tiene a obtener información nos lleva a la necesidad de una transparencia neurotecnológica, es decir, que si van a recolectar nuestros datos, nos los digan, si y por ende obtengan nuestro consentimiento expreso, consentimiento que luego podrá ser revocado. Dos, tendrán que decirnos para qué lo van a utilizar y también si va a ser uso o va a ser vendido, va a ser con qué fines va a aplicarse y van a utilizarse estos datos que están siendo recolectados. Entonces, con eso, va a partir de esa información, ayer el doctor Belandia nos hablaba del consentimiento informado y es acá precisamente donde podemos hablar, ok, ¿y por qué debe ser informado? Porque un consentimiento, si no va verdaderamente informado, no termina siendo un consentimiento. Y un último que sería contra la publicidad engañosa. Ya se están generando casos donde la neurotecnología o empresas dedicadas a la neurotecnología han planteado en el mercado casi que dispositivos fantasiosos, donde llevan a que tiene, digamos que unos beneficios exagerados para el ser humano. Eso que puede convertirse en una publicidad engañosa. Entonces también es una forma de protegernos frente a la invasión de los datos mentales. Con esto entonces quisiese concluir con 3 puntos importantes, que es innecesaria la creación de nuevos derechos humanos, llamados neuroderechos. Los neurodatos son datos sensibles a la luz del derecho colombiano y que por ende es posible protegerlos vía la ley 1581 y la ley 1480. Y los abandono con esta frase que me parece poderosa y que quise completar. La protección de datos no se trata solo de información, sino de dignidad, de Giovanni, supervisor europeo de protección de datos, y que quisiese completar, ser persona ya no basta, ahora hay que ser un dato procesable. Muchas gracias.